Un gusto y un placer saludarles. Bienvenidos. Paz, gracia y bendiciones para todos. Tu fe puede favorecer a tus seres queridos, puede favorecer a tu familia. La salvación puede empezar contigo. Hoy hablaremos de lo que ocurrió en medio de una oscura noche donde imperaba el miedo y la incertidumbre. Desde una cárcel, un hombre preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta fue inmediata, directa y poderosa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No era una promesa mágica, no era una promesa vacía, era un llamado. Cuando una persona cree de verdad, sinceramente, se convierte en luz dentro de su hogar. Su fe habla, su testimonio impacta y su vida abre el camino para que otros también crean. La salvación comienza en un corazón, pero está diseñada para alcanzar a toda la familia. Hay un versículo muy conocido, pero también muy mal entendido muchas veces. Está en Hechos 16:31 y dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sí, pero la pregunta sería: ¿es una promesa literal para toda la familia o es algo que necesita explicación? Este versículo, para comprenderlo fielmente e interpretarlo bien, no podemos sacarlo de su contexto. El suceso se produce cuando Pablo y Silas están presos en Filipo. Después de un terremoto, las puertas de la cárcel se abren y el carcelero, desesperado, pensando que los presos han escapado, entra en un pánico total. Pero viendo después que todos los presos seguían ahí y que nadie se había escapado, se relaja un poco y decide entrar en un diálogo con Pablo. Y entre tantas cosas que ellos hablaron, al final es que el carcelero entonces le pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta que recibe es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aclaremos algo muy significativo. Este versículo no es una fórmula esquemática, no es una fórmula automática, no es una fórmula mecánica de que una sola persona cree y después toda su familia, sin tener una fe personal, sea salva a través del que creyó. Por eso la Escritura lo dice sin rodeo y de forma contundente: la salvación es individual. Cada persona responde delante de Dios por sí misma. Nadie se salva por herencia, por parentesco o por la fe de otro. Entonces, ¿qué significa tú y tu casa? Significa que la salvación está disponible para todos los que están en tu hogar, en tu alrededor, bajo una misma proclamación del Evangelio. No es esquemática, no es automática, no es forzada, no es mágica. De hecho, después vemos más adelante que el mismo pasaje continúa diciendo que Pablo y Silas le hablaron a la palabra del Señor al carcelero, sí, pero también a todos los que estaban en sus casas. Y luego cada uno de ellos respondió personalmente. Este texto no debe leerse como una promesa mecánica ni esquemática, como si Dios estuviera obligado a salvar a toda una familia solo porque uno de la familia cree. Por lo que es evidente bíblicamente que esta declaración muestra el alcance que busca el Evangelio, que es la salvación de todos. Por eso es la afirmación de que cuando una persona cree, el mensaje de salvación entra en su casa, se anuncia a todos y cada uno tiene la oportunidad de elegir, de decidir personalmente. La fe no se hereda, la salvación no se transfiere, pero el testimonio sí abre las puertas.
Y Dios muchas veces usa la fe de una persona para alcanzar a otros, para alcanzar a su familia. Así que este texto no enseña salvación automática ni mecánica, pero sí muestra un patrón donde Dios llama a personas y a través de ellas extiende su gracia a los demás. El resumen es este: cada persona debe creer por sí misma, pero Dios en su gran misericordia suele usar esto para bendecir a muchos. Seguimos estudiando la Escritura con profundidad, de una manera clara y transparente, con su contexto y sin sacar los textos de su lugar. Que tu fe sea la puerta que Dios use para entrar en tu casa. Hoy crees tú, pero mañana creerán los tuyos. La salvación empieza contigo. ¿Para qué? Para llegar hasta ellos. Sé la voz de salvación de Dios para llegar y para llevar esperanza a tu hogar. Tu fe puede cambiar la historia de tu familia. Cuando tú crees, el cielo se acerca a tu casa. Dios te escogió para que salves a tu familia y para que te salves tú. Si este mensaje te bendijo, ponlo en práctica, dale like, compártelo y sígueme para continuar alimentándonos del Evangelio del Reino de Dios de una manera clara y verdadera. Continúa avanzando sin prisa, pero sin pausa. Dios mediante, nos vemos.